Continuamos siempre acá con el modelo de caja y en este video pues vamos a aprender a definir tanto el ancho como el alto de lo que son las cajas. El ancho se define con la palabra width o con la propiedad width, y con el alto pues se define con height. Vamos acá a nuestro ejemplo. Vamos a trabajar en este ejemplo que teníamos anteriormente. En el video tutorial anterior, donde teníamos un div con clase caja que tenía un texto. Acá pues simplemente le he agregado lo que es un borde para que veamos acá la diferencia entre la caja y entre el padre. Como les digo acá, voy a poner, por ejemplo, voy a ahorita agregarle lo que es el ancho y el alto al body y también al HTML. Vamos a ponerlo acá simplemente ahorita para ir viendo cómo funcionan estas propiedades. Vamos a tabularlo acá de esta forma. Entonces el ancho de una caja se define con width, y acá pasamos a lo que es el valor en una unidad de medida. Por ejemplo, si pongo 100%, quiere decir que va a utilizar lo que es el ancho de su padre, es decir, que si el padre pues abarca todo el navegador, va a abarcar todo el navegador. En caso, digamos, el padre de dicho elemento tuviera, por ejemplo, 300 píxeles, el width va a abarcar 300 píxeles porque estamos diciendo el que va a abarcar el 100%. En este ejemplo voy a dejar el 100% simplemente para que tanto el body como el HTML tomen lo que es el 100% del navegador, en este caso del viewport, o sea, el área visible del navegador, para desarrollar lo que es un ejemplo posterior acá con el caja. Entonces el alto se define con la palabra height, como lo vemos acá. También se pasa en unidad de medida, por ejemplo, puedo ponerle 100 píxeles, puedo ponerle también 100%, en este caso lo voy a dejar en 100%, vamos a ponerlo acá 100%, para que pues abarque acá lo que es el 100% del navegador. Vamos a inspeccionar lo que es el elemento, vamos a seleccionar el body como lo vemos acá, y acá pues el modelo de caja aparece. Acá como vemos aparece el 100% porque acá si lo hagamos para abajo pues se puede ir creciendo en su porcentaje. Seleccionamos el modelo de caja, como lo vemos, se sombrea lo que es el espacio ese. Entonces lo que queremos hacer es trabajar con el div con clase caja. En este caso lo hice acá para ir viendo cómo se define cada una de las alturas y las anchuras. Vamos a trabajar acá con la cajita en específico, y a esta cajita pues le voy a decir que tenga un width, o sea un ancho de 300 píxeles. Vamos a ponerle 300 píxeles, y si ponemos acá el height, vamos a ponerle también 300 píxeles para definir lo que es tanto el ancho en 300 píxeles como el alto en 300 píxeles. Si recargamos acá, vamos a recargarlo y ahí lo tenemos. Vemos que ahora ya la cajita pues es cuadrada, mide acá, seleccionamos la cajita, vamos al modelo de caja y acá lo tenemos. Como vemos, mide 300 píxeles, pero el width y el height es con respecto al contenido de la caja, como lo vemos acá. Si seleccionamos acá, vamos al modelo de caja del navegador, seleccionamos el contenido, acá me dice 300 por 300 y vemos que se sombrea ahí. Seleccionamos el padding, pues como no tiene, no se ve. Seleccionamos el borde y ahí se selecciona, y seleccionamos el margin, pues ahí lo tiene. El margin pues no tiene, como lo vemos acá. Este espacio acá pues no sé por qué se sombrea, pero acá es en 0. Como vemos, el alto y el ancho es con respecto al contenido de la caja. Por defecto creo que vienen en auto, es decir, automático. Cuando ponemos auto quiere decir que va a ser automático según el contenido que tenga lo que es la caja. Entonces voy a ponerle que el width, por ejemplo, el width o sea, el ancho de la caja va a ser el 100%, es decir que va a abarcar el 100% del ancho del padre. Y vamos a poner el height acá en 100% de momento, para que veamos que también pues va a abarcar el 100% del navegador. Y como vemos pues ahí se ve que abarca el 100%, como lo vemos acá aparece lo que es la línea punteada tanto en ancho como en alto. Vamos a cambiar lo que es el width, vamos a quitar el borde de momento para ver cómo funciona también lo que es el alto y el ancho. Vamos a recargarlo acá y vamos a ponerle lo que es un color, un color de fondo a la cajita. Por ejemplo, se hace con background color,
y le voy a poner por ejemplo un color así como azul, pero un poquito claro. Vamos a poner el light blue, creo que se escribe así, light blue. Vamos a seleccionarlo, recargamos y ahí lo tenemos. Como tiene el 100% tanto de ancho y como de alto, pues hace referencia a su padre, que recordemos que el padre es el body. Entonces como el body también tiene el 100% del tanto del ancho y como el alto del navegador, pues toma todo el área visible del navegador. También para cambiar lo que es el ancho, o sea con el width y el height, existen ciertas propiedades para definir un límite. Por ejemplo, ahorita vamos a dejarlo acá que el width es del 100%, pero yo creo que mejor dicho, que el máximo que pueda crecer mi caja con max width va a ser de, por ejemplo, 300 píxeles. Es decir, mi cajita va a tener el 100% del padre, pero cuando ya ese 100% sobrepase los 300 píxeles, pues ya no va a crecer, se va a quedar en 300 píxeles. Voy a recargar esto y aquí, pues como vemos, se quedan 300 píxeles en ancho, porque yo así lo definí. Voy a abrir las herramientas de desarrollo de Google Chrome para poder emularlo de forma responsive. Vamos a seleccionar acá este dibujo de estos dispositivos y acá lo tenemos. Entonces voy a hacer esto un poquitito más para abajo y acá lo tenemos. Entonces está responsivo. Como vemos ahorita, el ancho es de 400 píxeles, pero como yo le he dicho, el máximo sea 300, pues se queda en 300 y ya no sigue creciendo. Si bajamos más o menos a 300 por ahí, pues ahí sí se mantiene siempre. Pero si yo voy haciéndolo más pequeño, como vemos, ahí se va adaptando siempre al ancho del padre. Pero cuando llega a 300 de ancho, ahí se queda. ¿Por qué? Porque lo definimos acá, que el máximo de ancho de esta caja simplemente puede ser 300 píxeles. De 300 píxeles ya no puede seguir creciendo en ancho, perdón. También podemos definir el mínimo. Vamos a poner min width y le voy a decir que el mínimo sea de 100 píxeles. Es decir, se puede adaptar al 100% de la caja o de ese contenedor padre, pero el máximo de ancho que va a tener es 300 píxeles y el mínimo de ancho que puede tener esta caja son 100 píxeles. Recargamos el ejemplo y ahorita no pasa nada. Si vamos a hacer un poquito más pequeño, llegamos a 300, ahí se sigue adaptando. Como vemos acá en este número aparece 242 en ancho, se sigue adaptando, llegamos a 200, bajamos más, casi a 100, vamos a llegar a 100, ahí, más o menos cuando llegue a 100 vamos a ver que acá se va a hacer un scroll, porque ya este elemento ya no se puede hacer más pequeño. Recargamos y ahí está, vemos que acá se generó lo que es un scroll. En este momento no se ve muy bien porque es un dispositivo móvil. Como vemos ahí abajo se aparece el scroll. Si movemos, pues podemos ver que lo movemos, se mueve el scroll ahí abajo. ¿Por qué? Porque ya este elemento pues ya no se puede hacer más pequeño y ya no cabe en el navegador, y el navegador lo que hace es generar lo que es un scroll, como lo vemos acá. Entonces con esto se pueden cambiar las dimensiones, tanto el máximo de ancho como el mínimo de ancho, y podemos definir el ancho acá. Lo mismo sucede con el height. En este caso tiene un alto del 100% de su padre, es decir, puede abarcar el 100% de su padre, pero podemos definirle un máximo. Por ejemplo, si pongo max height, es decir, el máximo de altura, le puedo poner yo que tenga 500 píxeles, es decir, el máximo de alto que tú puedes crecer son 500 píxeles. Vamos a recargar el ejemplo, recargamos y ahí lo tenemos. Vemos que se hizo un poquito más pequeño porque hasta aquí llega como 512, ya después de 500 adelante ya no puede seguir creciendo en alto. Si lo hacemos más pequeño en alto, pues ahí se va adaptando, como lo vemos. Y también podemos definir el mínimo de alto. Entonces vamos acá y ponemos min-height. Bueno, acá me he equivocado, es min-height, ahí lo corrijo. Y le vamos a poner, por ejemplo, 200 píxeles. Vamos a guardar esto y vamos a recargarlo en el navegador. Cargamos, vemos que acá pues lo hacemos más pequeñito, más pequeño, ahí va. Ya cuando llegue a 200 vamos a bajarlo, ahorita está en 300 como lo vemos acá. Vamos a bajarlo un poco más, ahí ya vemos que acá pues ya se empieza a generar lo que es un scroll en el navegador, porque ya el navegador pues entiende que este elemento no puede seguir siendo más pequeño, y lo que hace es generar lo que es un scroll. Entonces ahí está cómo funciona tanto el ancho y
el alto de una caja. Recordemos, con width definimos el ancho, con max width definimos lo que es el máximo de ancho, con el min width definimos el mínimo de ancho, con height definimos el alto desde la caja, con max height definimos el máximo de alto de la caja, con min height podemos definir lo que es el mínimo de alto de la caja, y así podemos trabajar según el ejemplo que nosotros queramos. Simplemente si queremos no podemos utilizar estas dos, no es obligatorio, podemos dejarlo en max y en width y en height, perdón. Aquí podemos ponerle si queremos píxeles o en otra unidad de medida. Lo voy a dejar en 500 píxeles y acá le pongo 500 píxeles. Recargamos el navegador, pues si la cajita va a medir 500 por 500 como lo tenemos acá. Acá pues vamos a hacerlo un poquito más grande para que se visualice bien la caja. Ahí está, como lo vemos son 500 por 500. Recordémoslo que las dimensiones de alto y de ancho son para el contenido de la caja, aunque esto lo podemos cambiar con otras propiedades, ya lo vamos a ver más adelante, pero en este video pues simplemente lo que quería hacer es que entendieran cómo se definen las dimensiones de las cajas, es decir, el height y el width.